Bienvenido a Iglesia Nazaret Central. En breve iniciamos con nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. ¿Sigues en nuestras redes? Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas por medio de VisaNet y también hacer tus peticiones de oración. Ahora puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra app. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Iglesia Nazaret Central. Podrás escuchar el sermón dominical, las series de estudio, ofrendar por medio de VisaNet, hacer tus peticiones de oración y mucho más. Proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes digitales. En breve iniciamos nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte.
Qué privilegio es poder saludarle nuevamente desde las instalaciones de Iglesia Nazaret Central en Guatemala. Gracias por permitirnos otra vez poder llegar hasta donde usted se encuentra en este momento y poder juntos compartir la bendición de la palabra del Señor. Todo lo que está pasando alrededor nuestro es una muestra de que el Señor tiene control sobre todo lo que sucede. Pero hemos hablado de la fidelidad del Señor, hemos hablado de su misericordia, hemos hablado de su poder infinito, y ahora tengo una pregunta para usted también. ¿Qué Dios espera que usted haga para comunicarse con Él? ¿Qué Dios está esperando? ¿Cómo usted puede comunicarse con el Señor en este tiempo? El Señor está atento. El Señor está presto a atender todo lo que usted tiene que decirle, todo lo que usted tiene que pedirle. Pero usted y yo tenemos algo que hacer. Le cito un versículo de la palabra del Señor. Jesús fue claro. En este mundo enfrentaremos tribulaciones y tentaciones. La vida en este mundo caído, la vida de este Hijo de Dios que vive en medio de pecadores es tensa por el dolor, los desafíos, la desilusión, la pérdida o la tentación, ya que el viaje de la vida no es fácil ni libre de sufrimiento. Hoy debemos estar agradecidos porque el Señor es fiel para fortalecernos y protegernos del maligno. En el nombre de Jesús, usted tiene el poder para reprender a Satanás y todo aquello que le impida comunicarse con el Señor y tener la certeza de que Él está ahí para usted, de que el Señor quiere bendecirle, de que el Señor quiere que usted sepa que Él está ahí para cuidarlo, que Él está ahí para atender sus necesidades, que Él está ahí para escucharlo. Simplemente usted tiene que disponer su corazón, tiene que disponer su vida y abrirla y estar convencido de que el Señor está a su lado, de que el Señor está con usted y usted únicamente tiene que abrir su boca para decirle lo que siente. El Señor es bueno, el Señor es fiel y permanece para siempre. Pero usted quizá no ha utilizado ese recurso que el Señor le ha dado. Yo le invito en esta hora a que junto conmigo hagamos una oración. Y si tiene la oportunidad de ponerse de pie, de cerrar sus ojos, de elevar sus manos ahí donde está, lo invito a que lo pueda hacer en este momento. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote tu fidelidad para con nosotros, agradeciéndote tu misericordia para nosotros en este tiempo de tribulación que pasamos. Pero sobre todo, Señor, agradecemos tu amor, agradecemos de ese Espíritu Santo que has puesto, Señor, para darnos fuerza, para darnos consuelo, para darnos ánimo, Señor. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Quizá no estamos juntos físicamente, pero esta distancia que nos separa hoy, Señor, es tomada en cuenta por tu Espíritu Santo, Señor, quien a través de esos lazos de amor nos une contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Y hoy queremos creer y confiar en las promesas que tú has dejado en tu palabra para nosotros. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos llegar hasta el trono de tu gracia para expresarte nuestros sentimientos, para expresarte cómo nos sentimos hoy, cómo nos encontramos, para darte gracias por tener unida a nuestra familia cristiana, para darte gracias por las bendiciones que a pesar de las dificultades
hemos podido recibir y nada más ha sido por tu misericordia y las hemos tomado directamente de tu mano, Señor. Gracias porque no ha faltado la comida en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque a pesar de que pudiéramos estar en enfermedad, tú nos estás protegiendo, Señor. Tú nos estás sanando de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias por cada una de las cosas que has permitido que pasemos cada uno en nuestras familias. Gracias por todo lo que has permitido que pase en la iglesia también. Muchas gracias porque aprendemos a confiar y a depender completamente de ti, Señor. Te alabamos porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios. Y hoy queremos aprender más acerca de cómo comunicarnos contigo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas y el dolor. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por estar atento a lo que nosotros necesitamos. Como tus hijos, como tu creación, Señor. Hoy estamos delante de ti para prestar atención a lo que quieres enseñarnos. Te bendecimos este día, Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo pueda penetrar hasta el fondo de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, y que pueda posarse ahí, Señor, y tomar el control de nuestra vida y de nuestras acciones, así como de nuestras actitudes y nuestra personalidad, Señor, para que todo esté de acuerdo al plan que tú has propuesto para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me conoces antes de existir, examinas mi diario vivir, a la distancia lees mi pensamiento, aún no lo he dicho y ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo, guíame por el camino eterno.
Hola, ¿cómo están? Qué bueno, como dijo nuestro hermano Edwin, estar juntos nuevamente en este domingo. Damos gracias a nuestra hermana Maris de Navarro por este canto y a todos ustedes por sintonizar este programa, que el deseo de los que lo hacemos es que sea de bendición para todos. Oremos y vamos a estudiar hoy lo que el Señor quiere para nosotros. Señor, gracias te damos nuevamente por tu amor, tus bendiciones, por el privilegio de abrir tu palabra, que es viva, es eficaz y es perpetua. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla y oramos que sea útil y edificante a nuestras vidas en medio de esta crisis mundial que estamos atravesando. Te bendecimos y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo han estado? Deseamos que estén bien cada uno de ustedes que nos están viendo desde aquí, desde la ciudad de Guatemala, desde el interior del país o desde otros países. Les habla Walter Eidenreich, pastor general de la Iglesia Nazaret Central, y junto a todo el equipo de trabajo le damos la bienvenida a todos. ¿Cómo vivir la fe cristiana en medio del COVID-19? Ese es el título de esta serie que estamos estudiando. Y hoy queremos estudiar el segundo tema, que tiene como título ¿Cómo el cristiano debe relacionarse con Dios en medio de esta pandemia? Y vamos a estudiar un texto que nos da ideas, sugerencias de cómo relacionarnos con Dios en medio de esta pandemia. Así que busque algo para anotar, tenga su Biblia, porque las palabras nuestras usted se las va a olvidar. Lo que no se va a olvidar es el texto bíblico al cual puede recurrir continuamente toda su vida. Así que tenga allí en su dispositivo su Biblia o en papel y queremos juntos estudiar una porción de ella. Antes de todo, quiero introducir este tema recordando lo que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, dijo días atrás, que viviremos en este año y el que viene la peor recesión económica de los últimos 90 años, que se prevé un aumento en la crisis económica, de salud, financiera, en todo aspecto. Y prueba de ello es que lo hemos visto y lo estamos viendo continuamente en los países en medio de este coronavirus, que este virus realmente tambaleó o está haciendo tambalear sin precedentes el sistema político y económico y de salud del mundo entero. Qué increíble, ¿no? Del mundo entero. Antes de esta pandemia, lo hemos estudiado aquí en la iglesia, cuando estudiábamos en la Biblia, acontecimientos antes del fin del mundo, y hemos visto y lo hemos estudiado que la Biblia dice que aumentarán la pobreza, la escasez de alimentos, las pestes, las guerras, la anarquía en el mundo entero. Y lo estamos viendo hoy en día. Y este coronavirus lo que está haciendo es agilizando, adelantando todos esos acontecimientos antes del fin. Y lo estamos viendo hoy en día. Ahora bien, ¿cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su situación? Muchos cristianos, hermanos en Cristo, nos han llamado diciéndoles que quedaron sin trabajo, que les bajaron el salario, otros que tienen problemas de salud, otros que no saben qué va a suceder cuando todo vuelva a abrirse o a la normalidad. No sabemos. La pregunta es cómo relacionarnos con Dios en medio de esta situación. Y difícilmente sabemos cómo va a resurgir todo. Hoy en día los cristianos no nos podemos congregar en las iglesias como antes, los niños no pueden tener sus clases como antes, la gente no puede venir a cantar juntos en el templo. ¿Y qué sucede con la vida cristiana? De hecho, una pandemia como esta, o una persecución como en algunos lugares del mundo, o que esté la vida normal, no debe cambiar la manera en que un cristiano se relaciona con Dios, ¿no le parece? Lo que sí esto está cambiando es que el sistema de culto no puede funcionar. Por eso lo que hemos hablado aquí con los líderes de la iglesia es que lo que cerramos es el lugar de culto, el templo, pero la vida cristiana no cerró. Es más, posiblemente el cristianismo esté más vivo que nunca y los cristianos más fervientes con el Señor en su relación que nunca. Ahora bien, quiero llevarlos a un texto en la Biblia que es el Salmo 44, que nos enseña algunas ideas
de cómo relacionarnos con Dios en medio de esta crisis. Abra su Biblia allí en el Salmo 44. Y miren, vuelvo a repetir, tenemos que estudiar la Biblia, porque este texto usted lo puede leer toda su vida, usted ya se va a acordar del Salmo 44. Si solamente aquí vinimos a dar palabras de ánimo y a motivarlos, esas palabras se las lleva el viento y para el día miércoles usted se olvidó todo. Pero lo que siempre permanece es el texto bíblico, por eso es que estudiamos la Biblia, lo que tanto escasea hoy en día. El Salmo 44 no sabemos cuándo fue escrito, pero muy interesante es que fue escrito en un momento de crisis nacional en Israel. Y el salmista va a responder a Dios y se va a contactar con Dios de una manera en que nosotros podemos imitar en medio también de esta crisis mundial que estamos viviendo. Así que el Salmo 44 es para nosotros hoy, porque allí están las enseñanzas que necesitamos. Noten lo que dice al inicio del Salmo 44, a los hijos de Coré. Esto era un grupo de personas que ministraba en la alabanza. Recuerde que los salmos eran el cancionero del pueblo de Israel. Nosotros no tenemos la letra de las canciones, pero no tenemos la música, pero tenemos la letra que está aquí, y esta es una de esas canciones. Y luego dice una palabra interesante que para entender este salmo es importante saber esto. Allí en la introducción del salmo dice masquil. ¿Puede ver esa palabra en chiquito? Masquil. Esa es una palabra que indica que este es un salmo de enseñanza, que hay que prestar atención a lo que el salmista va a decir, porque hay notas de enseñanza para todos nosotros. Por eso este salmo no es un salmo de alabanza, no es un salmo de confesión, este es un salmo de enseñanza para todos nosotros. Esa palabra masquil aparece en 13 salmos de los 150 que tenemos. Aparece en el Salmo 32, 42, aquí en el 44, aparece en el 45, etc. La nación de Israel estaba en una catástrofe y tienen que relacionarse con Dios. Hoy vivimos en medio de una catástrofe en el mundo y tenemos que relacionarnos con Dios. Y acá hay consejos para nosotros. Este Salmo 44 tiene 4 estrofas, como una pirámide. La primera estrofa son los versículos 1 al 8. La segunda estrofa también son 8 versículos del 9 al 16. La tercera estrofa son 6 versículos del 17 al 22. Y la última estrofa, la parte de arriba de la pirámide, son 4 versículos del 23 al 26. Este salmo, escrito en medio de una catástrofe nacional, nos va a enseñar a usted y a mí cómo relacionarnos con Dios en medio de esta catástrofe nacional o mundial, como quiera llamarle. ¿Cómo empieza el salmista? Salmo 44, verso 1. Dice así: oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, no fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, Señor, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Noten cómo empieza este salmo. El salmista, ¿qué es lo que hace? Muy importante. El salmista está recordando las bendiciones pasadas, las bendiciones del ayer, porque eso le iba a dar ánimo a superar las pruebas del presente. Igual tenemos que hacer usted y yo hoy. Recordemos las bendiciones de Dios del ayer, del año pasado o de hace 10 años atrás. Eso nos da fuerza a continuar en la prueba del presente. Aquí el salmista hace memoria y recuerda cuando ellos entraron a la tierra prometida, cuando conquistaron la tierra, porque habla de que fue la mano de Dios que echó a los pueblos paganos y sus antepasados conquistaron la tierra. Y así fue. Cuando leemos en el libro de Josué, cómo ellos conquistaron Jericó, que se cayó, cómo ellos conquistaron a los pueblos paganos. Era Dios que lo hizo.
Es interesante. En el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 2, Dios dice: cuenta a tus hijos las cosas que hago contigo, cuenta a la generación que sigue. Por eso nosotros tenemos que hablarle a la próxima generación, a los niños, las cosas que hemos visto que Dios hace con nosotros. Y entonces el salmista recuerda, están en una crisis, ya lo va a leer usted aquí, pero recuerda cómo Dios los bendijo. Y noten qué interesante, porque en los versículos 4 al 8, el salmista, al recordar lo que Dios hizo, el salmista entonces como que se aumenta su confianza en Dios. Mire lo que dice el versículo 4 del Salmo 44. Solo tú eres mi Rey y mi Dios. Tú decretas las victorias. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, en mi inteligencia, en nada. Yo solo confío en ti, Señor. Versículo 8. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos tu nombre. Selah. Pensemos. Lo que el salmista hace en los versículos 4 al 8 aquí es pensar en Dios y totalmente demuestra su confianza, que fue Dios que los llevó a donde están ellos hoy y que fue Dios que ha hecho todo. No fue el pueblo, no fueron sus recursos, no fue su inteligencia, no fueron sus dones espirituales, no fue el genio de ellos, no, era Dios. Y nosotros, nuestra confianza solo debe estar en Dios, en medio de esta pandemia. ¿Cómo saldremos adelante? ¿Cómo recuperaremos los negocios? Solo confiemos en Dios. El Dios del ayer, que hizo proezas, es el Dios de hoy también. Es el mismo, Él no ha cambiado. Confiemos en Dios. Y noten, dice el versículo 8, nos gloriaremos en Dios, alabaremos, cantaremos tu nombre para siempre. Noten qué nota de alabanza que eleva el salmista en medio de esa situación difícil. Esto me recuerda a Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Pablo y Silas fueron encarcelados, tratados mal, golpeados y encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. Y allí en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas en medio de la cárcel comienzan a cantar a Dios, comienzan a cantar himnos a Dios y luego sucede un milagro, hay un terremoto y son liberados. Noten qué interesante. En medio de una situación difícil les cantaban a Dios. Ellos no perdieron el ánimo de cantar. El domingo pasado vimos como al inicio del sermón que se predicó aquí el domingo pasado, les conté de que cuando el pueblo de Israel en el año 600 a.C. fue llevado a Babilonia, no podían cantar más en Jerusalén estos salmos. Y estando en Babilonia, escriben el Salmo 137, donde si usted lo lee, ellos dicen, no podemos cantar. ¿Cómo está usted hoy? El Señor aquí con este salmo nos está diciendo que sigamos cantando a Dios, aunque no lo podemos hacer junto con los demás, juntos, pero usted puede entonar alabanzas y adoración al Señor. El salmista pensaba en el Dios del ayer, reconocía y ponía su confianza en Dios, que fue Dios quien les dio la victoria, y eso lo animaba a seguir cantando. Eso era lo que hizo ayer el Señor. Él recordaba lo del ayer, pero ¿cuál era la situación de hoy que estaba atravesando? Y usted y yo nos podemos quizás identificar con la historia del salmista, porque noten lo que dice en la segunda estrofa, versículo 9. Pero ahora vemos un cambio. Siempre cuando alguien habla algo y va todo bien y dice pero, es porque algo mal viene, ¿no? Y el salmista dice, pero ahora nos has rechazado, Dios, nos humillaste, nos sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder ante el enemigo, nos han saqueado nuestros adversarios, cual si fuéramos ovejas, nos han entregado para que nos devoren, nos han dispersado entre las naciones. Hemos venido a ser un pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. Tú, Señor, nos has puesto en ridículo. Somos la burla, somos el escarnio, somos el hazmerreír de las naciones. Noten qué interesante. Todo esto está hablando de los versículos 9 al 16. Un lamento por la situación del presente.
Muchos hoy en día se están lamentando que no tienen trabajo, que no tienen salud, que los hijos no están aprendiendo mucho porque están en casa. ¿Cuántos lamentos? Y muchos creen que ya Dios se olvidó de ellos o que Dios no los va a bendecir en el futuro. Y aquí el salmista está recordando esto. Recordaba las proezas del ayer, pero ahora, Señor, tú nos has rechazado, Señor. Parece que tú te fuiste, te olvidaste de nosotros. Hay sufrimiento. Ahora hay puras quejas porque las batallas las estamos perdiendo. Ellos que estaban en una situación difícil, porque lo que se cree es que este salmo fue escrito cuando comenzaron a perder batallas. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 9, 10. Ahora estamos retrocediendo. Tú ya no sales con nosotros a vencer como tú nos prometiste en el Pentateuco. Estamos perdiendo las batallas, Señor. Somos la burla de la gente y de los demás. Estamos sufriendo. Qué problema este del sufrimiento, ¿no? ¿Usted está sufriendo algo hoy? Mire, hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento merecido, que es a lo que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Cosecharemos lo que sembramos. Usted siembra maíz, no va a cosechar frijol, va a cosechar maíz. Y en la vida es igual. Si nosotros o si yo salgo aquí ahora y tomo el vehículo y voy a 200 kilómetros por hora en la ciudad, lo más probable es que me van a poner un ticket, ¿no es cierto? Si yo me embriago y salgo y mato a alguien, lo más probable es que me llevarán a la cárcel. Me merezco el castigo. ¿Por qué? Porque es lo que estoy sembrando. Ahora, ¿cuál es el otro castigo? El sufrimiento inmerecido, la gran pregunta de siempre. He sido fiel a Dios, pero me bajaron el salario. He sido fiel a Dios, pero me quedé sin trabajo injustamente. ¿Qué problema ese? Y es lo que el salmista está viviendo. Hay un sufrimiento. Y el problema de hoy en día es que hay mucha gente que está sufriendo inmerecidamente. ¿Cuántos cristianos sufren inmerecidamente? ¿Cuánta gente dice por qué fulano estaba pasando el semáforo en verde y viene un borracho en rojo y lo llevó por encima? ¿Por qué mi hijo nació con una deformidad física? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esa es la pregunta que tiene la mayoría de la gente por siempre. El sufrimiento inmerecido. Alguien que fiel a Dios sufre. Y el salmista estaba diciendo, Señor, ¿qué nos está pasando? Estamos sufriendo. ¿Por qué? Y entonces él va a protestar ahora. Y en el versículo 17 dice, todo esto, esta es la tercera estrofa, todo esto, Señor, ya tú no sales con nosotros a las guerras, estamos retrocediendo, perdemos, somos la burla de todos, estamos sufriendo. Todo esto, Señor, verso 17, nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, a pesar de que nunca hemos fallado a tu pacto, no te hemos sido infieles, versículo 18, no nos hemos apartado de tu camino, Señor. Versículo 19, pero tú, Señor, nos arrojaste a una cueva de chacales. ¿Qué problema que tenían ellos? ¿Cómo está usted? Usted era un fiel miembro de la iglesia, usted amaba a Dios, quería hacer las cosas bien, y hoy está sufriendo y no sabe cómo va a salir de esto. El gobierno dijo que tiene que cerrar su negocio y usted no está produciendo y ya cree que tiene que vender todo para pagar las deudas. Y usted dice, Señor, no he fallado a tu pacto, te he sido fiel. ¿Por qué pasa esto? Y aquí el salmista está hablando con ese dolor, un clamor, porque está sufriendo injustamente. ¿Por qué, Señor? Miren lo que dice el versículo 22 del Salmo 44. Por tu causa nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Sabe quién escribió este versículo en el Nuevo Testamento? Pablo, en Romanos 8:36, escribe este versículo del Salmo 44, el versículo 22. Pablo conocía este salmo. Y allí habla del amor a Dios y de que nada nos va a apartar de Dios. Y dice, por amarte, Señor, sufrimos y nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas. ¿Cuántos cristianos, por amar a Dios, por hacer las cosas bien en este mundo, son tratados con burla, con escarnio, les va mal? O los despiden de un trabajo porque no quieren robar. O en un examen en la universidad por hacer las cosas bien les va a ir mal. Ya pasaba en la época del salmista aquí.
Aquí a la iglesia nos han llamado hermanos fieles en este tiempo de pandemia, que los despidieron del trabajo o les han hecho esto o lo otro. Y el salmista aquí está consciente de esta situación y dice en el verso 17, todo esto nos sucede a pesar de que te amamos, Señor. A pesar de que te amamos. ¿Por qué? Recuerde lo que les dije el domingo pasado. Nosotros no le seguimos al Señor para sacarle provecho. Nosotros le seguimos al Señor porque le amamos. Y eso es lo que el Señor quiere. Y cuando viene la prueba, se filtra esto. Y van a superar la prueba los que aman a Dios por amor, no para que Dios los bendiga. Por eso le siguen. Y muchos siguen a Dios para sacarle provecho, porque es conveniente. Y Dios quiere que le sigamos por amor, pase lo que pase. Nos pase como la situación del salmista, nos vaya mal o nos vaya bien. Amarle sinceramente. Y entonces en esta situación de catástrofe que está la nación de Israel, el salmista va a pedir algo a Dios, que es lo que usted y yo podemos apelar también. Versículo 23, la última estrofa. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no me rechaces para siempre. Noten qué interesante lo que dice aquí el salmista. En primer lugar, déjenme explicarles esto. Lo que tenemos aquí no significa que Dios se pone a dormir o que se fue a acostar la siesta hoy, ¿no? Esto aquí es una figura de lenguaje, porque recuerden que los salmos son canciones, son poesías. Y esta es una figura de lenguaje que se llama a ver si lo digo bien, antropomorfismo. ¿Qué significa eso? En la poesía significa darle cualidades humanas a un objeto, a un árbol, a algo de la naturaleza, a un animal o a Dios. Nosotros dormimos y nos levantamos y nosotros hacemos esto. Dios no. Él está siempre presente. Es más, la Biblia dice en el Salmo 121:4, jamás duerme el que te cuida. Lo hemos estudiado hace domingos atrás cuando estudiamos el Salmo 139. ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subo, si bajo, si voy al este o al oeste, tú siempre estás. Él no duerme. Esto es una expresión como diciendo, Señor, quiero que atiendas a mi súplica. Y es una petición válida que nosotros la podemos hacer. Señor, atiende a mi súplica. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro? Él no se esconde, Él está al tanto. A veces se demora un poco, como estudiamos en la historia del domingo pasado de la mujer cananea, que Jesús no le hizo el milagro enseguida. Jesús buscó una relación, luego le hizo un milagro. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Esta es una forma humana de hablar con Dios y que usted y yo la podemos usar. Pero Dios nunca se olvida. Él está al tanto de su vida, de la mía, de lo que nos sucede, de los grandes problemas para nosotros y de los pequeños problemas para nosotros. Versículo 25. Señor, estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, Señor, ven a ayudarnos. Por tu gran amor, rescátanos. Noten la súplica que hace aquí el salmista. Levántate, ayúdanos, Señor. No por mi amor a ti, por tu amor a mí, Señor. Por tu misericordia a mí, rescátame, Señor. Noten qué interesante. ¿Qué nos quiere enseñar el salmista con este salmo? ¿Por qué tenemos aquí a Dios, a este salmo? ¿Qué actitud podemos tomar en medio de las crisis, de los problemas con Dios, en medio de la situación que vivimos? O le damos la espalda o lo abrazamos. No hay punto medio. O le damos la espalda o lo abrazamos. Y el salmista aquí nos invita a abrazar a Dios en medio de una situación difícil. Él no niega que está sufriendo. Él se expresa con Dios. ¿Y qué hace? Primero, recuerda el pasado. Versículos 1 al 3. Recuerda al Dios que lo bendijo. Dice, ese es mi Dios, el que me bendijo, el que hizo que poseyéramos esto. Tú hiciste eso, Señor. Él confió en Dios. O lo demuestra, versículo 4 al 8. Señor, eres tú que lo haces, no soy yo, Señor. Y entonces al decir, Señor, eres tú que hace esto, eres tú quien me has bendecido, eres tú que nos trajiste a este lugar, eres tú que aplastaste a aquellos pueblos, como dice el versículo 2,
el que, como dice el versículo 5, hemos derrotado a los enemigos. Eres tú, Señor. Entonces el salmista apela a una cualidad o atributo de Dios que todos nosotros tenemos que apelar hoy. ¿Cuál es esa cualidad? La soberanía de Dios. Tú lo hiciste, Señor, no fuimos nosotros. Nosotros no pudimos derrotar a los enemigos. Entonces, primero el salmista al hablar en los primeros versículos está apelando a la soberanía de Dios y descansando en esa soberanía de Dios. Igual en medio de esta pandemia, usted y yo tenemos que descansar, aunque no entendamos nada, en que Dios está en control, en que Él es soberano. Ahora, la soberanía de Dios es lo que nos da dolor de cabeza porque no entendemos a Dios. Que dice la Biblia, sus caminos son más grandes que los nuestros. No, yo sé, si yo sería Dios, haría las cosas un poco diferentes y usted también, pero no lo somos. Por lo tanto, el salmista nos invita a descansar en la soberanía de Dios en medio de esta situación y que esa sea nuestra relación con Dios. Descansar en confianza en que Él sabe lo que está haciendo. Cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 4, en el versículo 10 y 11 hay un diálogo, y quiero leerles un par de versículos allí. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Dios llama a Moisés, él era tartamudo, no podía hablar bien. Entonces Moisés dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antes de ayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo, francamente. Me cuesta hablar, Señor, me cuesta hablar, no puedo hablar. Y Dios le respondió. Versículo 11 de Éxodo 4. Dice Dios, ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo? ¿Quién hace al sordo? ¿Quién hace al mudo? ¿Quién da la vista? ¿Quién la quita? ¿Cuál es la respuesta? Es el Señor. ¿Por qué el Señor hace lo que hace? Muchas veces no sabemos, pero Él lo hace. ¿Por qué en San Juan un niño nace ciego y Jesús le hace un milagro? ¿Recuerdan? Y los padres dijeron, Señor, pecaron los padres. Dios dice, no, nadie pecó. Yo lo hice ciego. ¿Por qué Dios hace que algunos niños nazcan con deformidades físicas o mentales? O como usted quiera llamarlo hoy en día. Dios lo hace. ¿Por qué Dios hizo que usted escuche? Dios lo quiso así. No sabemos, porque eso es la soberanía de Dios. Hay preguntas que nosotros en esta tierra no tenemos la respuesta. Cuando tenemos un bebé o un niño chiquitito y hay que darle una inyección con una aguja, por su bien, nosotros al niño no le podemos explicar, mira, quédate tranquilo, esto duele, pero va a pasar. Es por tu bien, para que no te enfermes con tal virus. El niño no entiende. Lo que a él le molesta es el dolor y va a gritar. Así es el trato de Dios con nosotros. Hay cosas que hoy estamos padeciendo que no entendemos por qué. Y Dios las permite, pero Él está haciendo algo en nosotros. Está formando un pueblo para el cielo. Él está tratando con nuestras vidas, formándonos a su imagen. Usted recuerda la historia de Job, famosa historia. Usted y yo hoy podemos leer la historia de Job y entendemos muchas cosas de su sufrimiento y vemos el final de la historia, que Dios lo bendijo mucho más que antes. Él era un hombre íntegro. Cuando leemos el capítulo 1 y 2 de Job, él era un hombre que ofrecía sacrificios y adoraba a Jehová todos los días. Era íntegro a tal punto que hasta el mismo diablo, cuando se acerca a Dios, le dice, ¿qué le pasa a él? Dios le dice, es un hombre íntegro que me ama piadosamente, ¿viste? Y Job lo empieza a acusar, Satanás a Job, y le dice Satanás a Dios, mira, él te sigue, no de balde, no gratuitamente. Lo que pasa es que como es millonario, y eso dice Job capítulo 1 y 2, el hombre era millonario. Como le va bien en la vida y como es millonario, por eso te sigue. Pero quítale algunas cosas, vas a ver que te va a dejar y te va a defraudar como muchos cristianos. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice a Job, te doy permiso, tócalo, pero no le toques la vida. Y ahí vienen las pruebas, que Job no entendía nunca nada. Y pierde sus hijos y pierde todos sus bienes. Y sufre y no entendía nada, no sabía el por qué. Sufría injustamente, como aquí dice el pueblo. Versículo 17, Señor, estamos sufriendo a pesar de que no nos olvidamos de ti. Te somos fieles y sufrimos. Hasta que al final luego se sana Job y dice Job, ahora te conozco, Señor.
Y hay cosas que usted y yo pasamos en la vida que Dios las permite para transformarnos a nosotros, a su imagen, y para preparar un pueblo para la eternidad, no para esta tierra. Porque cuando usted y yo pasamos lo que pasamos de sufrimientos y de pruebas en esta vida, estamos entendiendo de que este no es el fin de la vida, de que hay algo mejor y tenemos anhelo, ganas de ir al cielo. Si todo estaría perfecto en esta tierra, ¿para qué vamos a querer ir al cielo a pisar las calles de oro si tuviéramos oro en el bolsillo? Yo no quiero morir. Pero cuando hay ciertos problemas, anhelamos el cielo, deseamos el cielo. Que el Señor venga pronto, como dice Juan al final de Apocalipsis, es nuestro deseo. Y que esta pandemia produzca ese anhelo en nosotros, de Dios, de conocerle y de confiar y descansar en su soberanía, aunque no entendamos las cosas. Lo segundo que aprendemos aquí del salmista es lo que encontramos en el versículo 26 al final. Noten lo que dice el final de este capítulo. Señor, rescátanos, sálvanos por tu gran amor, por tu misericordia. Aquí en la iglesia yo ya he enseñado lo que significa en el libro de Salmos la palabra que casi más se repite, que es esta palabra, misericordia o gran amor, o amor eterno, o amor leal, o amor filial, o amor que nunca se acaba. Es el amor de Dios a nosotros. Y el salmista apela a ese atributo de Dios para que Dios le ayude. Usted y yo tenemos que descansar en la confianza completa en Dios, en su soberanía, que Dios está en control de todo. Y podemos también apelar a su gran amor para que nos ayude a superar las pruebas y a relacionarnos con Dios por amor, no por interés de recibir algo de Dios, por amor. El amor que necesitamos de Dios, que nos va a probar, nos tiene que probar para saber si le amamos o no le amamos. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice Dios, recuerda que te llevé 40 años por el desierto, te probé para saber lo que había en tu corazón. Noten ustedes, Dios tiene que probar si le amamos por interés o le amamos sinceramente. Deuteronomio 8:2. Te probé, te llevé por el desierto 40 años para saber lo que había en tu corazón, para ver si me ibas a obedecer o no. Dios debe perfeccionar lo que ama. Y Dios a usted le ama y lo va a perfeccionar, porque Dios lo quiere preparar para el cielo, no solo para esta tierra. Como un escultor sobre la piedra que pone el martillo y golpea para sacar una obra de arte, lo quiere hacer con usted y conmigo en algún momento. O nos probó, o nos está probando, o nos va a probar. El sufrimiento inmerecido es ese vehículo para probarnos. Dice Hebreos 5, capítulo 5, versos 7 al 9, que Jesús, cuando vivía en la tierra, ofrecía oraciones, clamores, lágrimas. Y aunque era el Hijo de Dios, tuvo que aprender el sufrimiento, y aprendió, y fue perfeccionado. Dios a veces nos mete en alguna situación difícil, como metió aquí al salmista, en un sufrimiento inmerecido. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, cuando nos va bien, Señor, pruébame, aunque todos te abandonen, yo no. Pero llega la prueba. Y en la prueba la escoria sale, usted sabe. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Dios? Confíe en el Dios de ayer, que es el mismo de hoy. Confíe en su soberanía. Él sabe lo que está haciendo. Usted no tiene trabajo hoy. Confíe, Dios sabe. Quizás cuando todo vuelva más o menos a la normalidad, a usted lo contraten y sea una nueva empresa con un mejor salario. Así que aproveche estas vacaciones. Crezca en la palabra, relaciónese mejor con Dios, aprenda, porque luego le va a tocar trabajar mucho y va a decir, ¿por qué no tengo una hora para leer un buen libro, como ahora en la cuarentena? Confíe, descanse en Dios y apele al amor de Dios. Dios permite el sufrimiento para darnos algo de eternidad en nuestro corazón. Los cristianos aquí en la tierra somos muy terrenales, es normal, es lo que vemos. Pero hay algo más, la vida realmente empieza en el cielo. Y nosotros tenemos que vivir con la esperanza de un mundo mejor. Por eso recuerde este salmo, Dios está en control, Él sabe lo que hace. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Quién hace todo? Dios. ¿Cómo le va a responder a Dios usted?
¿Cómo se va a relacionar con Él en medio de esta situación? Acá está la medicina. Confíe en la soberanía de Dios. Exprésese a Dios como el salmista y confíe en Dios y apele a su gran amor para que le rescate y le ayude. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Ame a Dios, búscale a Dios toda la vida de nosotros. Y si hay algún problemita que está pasando, descanse, anhele el cielo, busque a Dios, relaciónese con Él. Es lo mejor que usted tiene, es lo más importante. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra da consuelo al abatido, da esperanza al que no la tiene, da alegría al triste, da buenas nuevas al que solo escucha malas noticias. Señor, oramos que tú bendigas a tu pueblo en este tiempo, que bendigas a nuestros oyentes, a los hermanos de la iglesia, a los que nos están mirando y están pasando por enfermedades, quizás, Señor, infectados de algún virus, a los que no tienen trabajo, a los que están, Señor, con problemas. Anímales, anímales. Y así como el salmista apelaba recordando las proezas tuyas y confiaba en que tú hiciste todo, que confíen hoy que tú sigues teniendo control. Señor, anima a los que están sufriendo injustamente, porque muchos sufren injustamente, y que juntos podamos apelar a tu gran amor, a tu misericordia, y que juntos podamos decirte, Señor, rescátanos, sálvanos. Padre Santo, bendícenos a todos, ayúdanos, te lo pedimos y agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Traté de escaparme de ti y no lo conseguí. No quería darte el control, pero tú cautivaste mi amor. Había escuchado de ti, pero ahora te puedo ver. Muéstrame tu dulce amor y sálvame, yo creo en ti. Tú nunca me dejarás, de eso no hay duda. Eres mi ayuda, no temo más de quien me pueda dañar. Había escuchado de ti, pero ahora te puedo ver. Muéstrame tu dulce amor y sálvame, yo creo en ti. Haz tú los cambios en mí, yo me rindo a ti. Eres mi rey y yo tu siervo, un sacrificio vivo. Había escuchado de ti, pero ahora te puedo ver. Muéstrame tu dulce amor y sálvame, yo creo en ti. Brilla en mí, te doy gloria.
Permanezca con nosotros unos minutos más. Estamos por concluir este devocional dominical. Qué gran enseñanza la que tuvimos en esta mañana. ¿Hay algo que tenemos que aprender? ¿Hay algo que usted aprendió hoy? Yo sí, le puedo compartir. Aprendamos a confiar. Perseveremos en el Señor. Creamos en sus promesas. Y sobre todo, aferrémonos a su amor. Quiero leerles en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, no dejemos de conectarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Que el Señor le bendiga. Tengo algunos anuncios que darle, por favor permanezca atento a estos. Seguimos siempre como iglesia obedeciendo todas las disposiciones del gobierno de la República de Guatemala y anunciarles ahora que las actividades siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Debemos cuidarnos entre nosotros, por favor. Cuide a su familia, cuide a las personas con quien usted está, con quien usted habita. Por favor, siga las recomendaciones. No importa en qué país se encuentre. Hay reglas y hay recomendaciones que se han instituido para que usted pueda seguirlas. También damos gracias a Dios por la misericordia que ha tenido para Iglesia Nazaret Central en Guatemala y por la provisión que seguimos viendo de su mano. Con ellas apoyamos siempre a nuestros misioneros y hermanos que tienen necesidades. Recuerde que puede enviar sus ofrendas a través de nuestra página web, a través de nuestro mall virtual de Visanet y también a través de nuestra app para móviles. Para quienes desean ofrendar a través de un banco del sistema en la República de Guatemala, puede escribirnos o puede llamarnos también y con mucho gusto le vamos a compartir la información de las cuentas en donde usted puede hacer sus depósitos. Si tiene peticiones de oración, si necesita ayuda espiritual, también puede escribirnos ingresando a nuestra app móvil o también a nuestra página web. O puede escribir un email o llamarnos. El teléfono de Iglesia Nazaret Central en Guatemala es el 2210-1313 y se puede atender de 8 de la mañana a 1 de la tarde. O escríbanos al correo electrónico info@nazaret.org.gt. Le recordamos de nuestros programas los días viernes a las 7 de la noche. Estamos estudiando las creencias fundamentales que debe tener un hijo de Dios. También es para que usted pueda llenar su necesidad espiritual. Un anuncio más. También en nuestra app y en nuestra página web se ha dispuesto material para que los niños puedan compartir el devocional con sus padres. Es muy importante que usted aproveche el tiempo que tiene ahora para compartir con su familia, pero particularmente este material es para que lo comparta con sus hijos. Puede utilizarlo no solamente como una parte de la enseñanza que día a día puede darles, sino que también es para que usted aprenda cómo relacionarse con sus hijos, cómo mantener esa relación viva con ellos, y también para que puedan aprender juntos acerca de la palabra del Señor. Les invitamos entonces a los padres de familia que descarguen este material de nuestra app y que ustedes puedan compartirlo con sus hijos. Dios les bendiga,
Gracias por estar atentos a estos devocionales y gracias por permitirnos compartir con usted ahí en el lugar donde se encuentra. Reciba un saludo y un abrazo fraternal a la distancia de parte de la Iglesia Nazaret Central de Guatemala.